Advertencia: las opiniones que escucharás de nuestros invitados son propias de cada uno y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Este es un espacio creado para ti, donde hablamos con honestidad y fe, explorando conversaciones que nos llevan a conocernos más, sanar el corazón y descubrir nuestra verdadera identidad en Dios. Nuestra intención es que cada episodio encienda en ti el deseo de crecer, abrazar tu valor y caminar en el propósito para el cual fuiste creado. Una familia y de repente empiezan a brotar conductas que dijimos incluso que nunca íbamos a repetir. Por ejemplo, mi papá era muy fuerte y a veces era iracundo. Y luego me descubrí a mí misma siendo iracunda en mi crianza. Wow. En mi crianza hacia mis hijos. O sea, agresiva. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, fue tan fuerte confrontarme con eso de que yo pensaba que no estaba en mí, algo que yo no quería repetir, pero que me fluía de manera natural. Entonces, analizar esas conductas que se nos están haciendo natural y ver, o sea, ¿esto es lo que yo quiero construir o simplemente es una réplica de que lo aprendí a hacer así? Nosotros somos la familia, Wow. Antonio, José, los niños nuestros son la familia, los demás son los parientes. Entonces, es volver al enfoque bíblico, porque yo creo que una de las cosas que más daño nos ha hecho y por la cual las personas terminan hiriéndose y que te hieran es un suceso. Permanecer herido es una decisión. Wow. Wow. Porque no podemos evitar que nos hieran, pero eso es un suceso. Así. Mantenerte herido ya es tu decisión. Así es. Entonces, Y hagamos una sola toma. Amén. 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 Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que tome el control de todo este podcast y que traiga sanidad a las vidas con respecto a las familias, Padre Santo. Señor, y gracias por la vida de Antonio, de Sí, Silvia, Señor. de este equipo, de este Amén, proyecto. Padre Santo. Te pedimos que esto llegue más lejos de lo que nosotros podamos Amén. pensar o evaluar, Señor. Te lo pedimos. Y que pueda ser de ayuda, progreso y una sola toma, como dijo Amén. Antonio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, amén, amén. Saludos, sean todas y todos bienvenidos al Salón de la Belleza Podcast, en un espacio que vamos a hablar sobre la identidad y el amor propio. Hoy tenemos unos invitados de lujo con los que vamos a conversar sobre un tema que nos involucra a todos, que es la familia. Y el mensaje que va a guiar esta conversación tan amena es que la familia es el primer espejo donde uno trata de identificar su identidad, pero no siempre desde la verdad de Dios. Voy a dejar a mi esposa, mi amada esposa, para que presente a nuestros invitados de hoy. Ay, sí, yo estoy muy emocionada, esto me encanta. O sea, desde el año pasado hemos intentado coincidir todos para poder grabar y bueno, como siempre es en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Y además que abrir este año maravilloso 2026 con estos invitados increíbles, para nosotros es un honor y una honra tenerlos acá, a mis amados pastores y líderes, la pastora Mary de Contreras y mi amado pastor Josepher de Contreras, que aparte de mis pastores son mis mentores, mis líderes y bueno, mi. Bueno, gracias por invitarnos, estamos muy contentos y tremendo tema, de verdad que sí, porque sé que este tema va a enriquecer mucho y va a ser de sanidad para muchas personas y nos va a hacer aprender muchísimo acerca de la familia. Sí, qué bueno, por fin pudimos coincidir agenda. Sí, Así Y es. a pesar de todos estos días que han sido accidentados, el año pasado full, estamos aquí, creo que hace una conversación bien chévere, bien amena. Somos familia, aparte de amigos, pastores, Así es. mentores. Y creo que hoy va a salir algo bueno para ayudar a las personas, muchachos. Así es. Así es. Fíjense algo, pastor y pastora. Yo siempre he tenido la curiosidad de, por ejemplo, un niño nace o nosotros nacemos y nuestros padres comienzan a infundar en nosotros identidad, pero en muchas ocasiones esa identidad no es la identidad correcta. ¿Ok? De hecho, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. ¿Pero qué camino? ¿Qué camino puede tener un padre que no conoce la verdad que viene de Dios para instruir al niño? Y cómo a esa edad, o sea, desde chiquitico, nosotros le vamos formando la identidad. O sea, por ejemplo, la identidad correcta es la identidad que viene de Cristo, ¿cierto? Así es. Pero estamos claros que no todos aplicamos la identidad correcta. Así es. Entonces va el niño creciendo y empiezan a ponerle apodos, a llamarle, a hacerle bullying.
Entonces, cuando vienes a ver, tienes un adolescente que empieza a tener conductas, porque al final eso como que se refleja ya cuando empiezas la adolescencia, a tener conductas que no son las correctas. Así es. O sea, ¿cómo manejar esa situación cuando los papás no conocen la verdad? Yo creo que parte del sentido de responsabilidad, ¿sabes? Porque a veces los padres, y sobre todo de la generación donde nosotros venimos, y algunos inclusive hoy, piensan que su responsabilidad solo raya en alimentarlos, educarlos, y que el resto vaya resolviendo, ¿no? Inclusive comienzan a salir teorías y cosas de que el niño puede saber qué quiere elegir o quién es o qué es, la mal llamada crianza respetuosa, un montón de distorsiones que pareciera ir dejando nuestra responsabilidad como padres a un lado. Entonces, yo creo que lo primero es partir de que somos responsables de la formación de ese niño. No solo a nivel académico, no solo en alimentación, sino hacia dónde va a ir. Yo siempre he dicho que nosotros los padres somos los que deberíamos de saber para qué viene ese niño al mundo. Porque lo acabaron de decir en el texto, instruye al niño en su camino. ¿Quién debe saber qué camino va a transitar ese niño por la vida? Dios. El papá y la mamá que los están criando. Entonces, es llamar las cosas por su nombre y hacernos responsables, lo que yo creo. Pero ¿cómo hace? O sea, el papá y la mamá deben de saber cuál es el camino de ese niño. Pero cada uno venimos con un propósito. Que yo sé que el propósito de cada uno se va formando como a medida que vas creciendo. O sea, yo he entendido que tú naces y pues que tengamos obviamente un propósito, que en ese momento obviamente no lo tenemos claro porque somos muy chiquitos, pero también quiero saber si a medida que vamos creciendo, o ese propósito se va formando, o lo que nosotros creíamos que era nuestro propósito, de repente llega una edad y decimos, no, es que mi papá y mi mamá me criaron para ser médico, pero es que yo no quiero ser médico, pues yo no siento esa afinidad, por poner un ejemplo, para estudiar medicina. Pero es que vuelvo al punto, no tiene que ver con la imposición, sino con la responsabilidad como papá y como mamá, porque todos nacemos con un propósito. No es que nos encontramos o nos inventamos un propósito en medio del camino. Todos tenemos una razón de haber nacido, aún científicamente, en medio de millones de espermatozoides, que el de nosotros haya llegado y haya codificado el óvulo y todo eso. Hay una razón superior que nosotros como cristianos la creemos, que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, ser responsable es ir también más allá de la imposición, porque ese ejemplo que tú decías del médico, muchas veces porque es impuesto, no es desarrollado. Ni inspirado. Ni inspirado. Así es. Y lo que creo que podemos a partir de este podcast es que la sanidad tiene que venir de atrás. Yo pienso que nuestros padres y los padres de nuestros padres lo hicieron lo mejor posible con las herramientas que tenían. Lo que pasa es que ahora nosotros nos tenemos que equipar para equipar a nuestros hijos y ayudar a otros que a lo mejor están un poco perdidos en esta generación, porque siempre nosotros tratamos de decir, no voy a cometer el mismo error de mis padres, y a veces me voy al extremo opuesto. Es correcto. Yo creo que de allí están haciendo todas estas tendencias de que los niños respétale sus emociones, deja que te dé cachetadas, porque claro, como a lo mejor nosotros fuimos reprendidos fuertemente, entonces nosotros decimos, no, ahora no le voy a decir nada para no lastimarlo, sin entender que también la falta de límites y de autoridad genera desbalance mental. Los seres humanos tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Correcto. Un niño no puede definir sus propios límites. Entonces, yo creo que este podcast tiene el propósito de poder sanar esa relación con nuestros padres y con nuestros antepasados que hicieron lo mejor para podernos extender al futuro, sin satanizar cosas que a lo mejor fueron excesos, pero que si nosotros lo que sabemos canalizar son efectivas. La disciplina siempre será efectiva. Bueno, lo sabe el militar. Sí, yo concuerdo con lo que ustedes dicen, porque cuando uno que viene de la vieja escuela, ¿no? Y nuestros padres fueron en mi caso, pues, o sea, mi mamá, que era la mano fuerte de mi hogar, que era la que ponía el carácter, mi papá era un poquito más dócil, ¿no? Sí, con buenas enseñanzas, pero no era el que reprendía, la que reprendía era mi mamá. Y mi mamá siempre lo dice, en su sano juicio dice, yo no formé malandros, yo formé profesionales, porque los saqué de las calles y yo viví en barrios donde había toda clase de vicios y mis hijos son todos profesionales gracias a esa mano dura.
Pero entonces vemos lo que está ocurriendo, que es lo que dice la pastora. En el día de hoy tenemos personas que son padres, que quizás vienen de esa vieja escuela, pero no quieren repetir esos patrones. Pero entonces están cometiendo un grave error, como lo decía la pastora muy bien, no le colocan límites, le dejan mucha libertad a los hijos para que ellos decidan su camino. Y a veces esa severidad que a veces hace falta es la que encamina el destino de nuestros hijos y uno tiene que tenerlo presente. Totalmente. Entonces, ¿por qué la familia tiene tanto impacto en la identidad de una persona? Porque vamos aprendiendo por imitación. El tema es que aprendemos por imitación desde que somos niños. Créate que llegamos en blanco. Y como llegamos en blanco, tú eres latino y saliste del vientre de tu mamá, te llevan a China, aunque tu herencia sea latina, vas a ser un chino. ¿Por qué? Porque naciste como un lienzo en blanco. ¿Por qué las familias marcan nuestra identidad? Porque nacemos como lienzos en blanco. Y con quien nos criamos, papá, mamá, tíos, primos, van imprimiendo su identidad en nosotros. Imprimen lo bueno como lo malo. Pueden imprimir lo bueno como los traumas, los buenos como los complejos. Un papá, por ejemplo, que se crió con carencia, y ahora Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido. Si no entiende lo de los límites que hablaba Antonio y la pastora, van a darle a ese niño sin límites. Y es un niño que probablemente va a crecer siendo infeliz, porque de tanto tener, nunca va a poder valorar lo que tiene. Pero pasa hacia lo contrario. Padres con complejos van a terminar impartiendo y marcando en el alma de esos niños. ¿Cuál es la buena noticia? Que ahí viene Dios. Y como cristianos creemos en la obra de la cruz y en el nuevo nacimiento, que es una condición espiritual y emocional que nos permiten imprimir en nuestra personalidad algo nuevo. Pero que es un proceso. Somos lienzos en blanco. Así es. Adelante. Ay, qué rico. Estas son las de los pastores. Gracias. 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 Genial. Aprovechamos este momento para darle gracias a las instalaciones de IJC Coffee, que es donde nos encontramos el día de hoy. Estamos ubicados en el centro comercial Centro Plaza de Altamira, piso 7, Torre C, con los brazos abiertos y con mucho amor para atenderte, ¿sí? Este espacio es presentado gracias a tu estudio Nice favorito y Moda Tu oficial. Está rico el café. Bueno, continuando con lo que veníamos conversando con relación a la familia, y decíamos al principio que la familia es ese primer espejo que marca la identidad de nosotros como seres humanos. Pero ¿qué sucede cuando ese espejo está roto, está empañado, está sucio? ¿Qué podemos hacer con esas personas que vienen de hogares que están por alguna causa o circunstancia particular? Hay la ausencia del padre o de ambos padres y ese niño comienza a transitar por este camino de la vida sin la familia y sin el acercamiento que debe tener con Dios. Que de la mano de Dios andará, porque... Claro. Y pienso que a veces pensamos que ausencia es ausencia física, Antonio, pero muchas veces nosotros podemos estar conviviendo con padres tan ocupados, tan enfocados en sus propias vidas. Yo digo que los hijos se crían solos. Prácticamente. Los hijos a lo mejor no van y le piden una opinión al padre o a la mamá primero, o porque piensan que no le va a prestar atención, no le va a creer, o porque lo va a agreder, o lo primero es el juicio. O sea, muchas veces entonces realmente tienen que buscar afuera lo que no encuentran adentro. Es allí cuando empezamos a ver a los hijos, a las personas ingresar en tribus culturales, con hábitos y con cosas que tal vez no le suman
a los hijos. ¿Por qué? Porque encontraron en una tribu compañía. Nosotros somos seres filiales, seres de compañía, seres que necesitamos ese cobijo, ese calor, esa aprobación y esa guianza. Y cuando no lo encontramos, la vamos a buscar en los lugares incorrectos. Entonces, yo pienso que esta generación ahorita que estamos criando es la generación que más sola se está criando. Así es. Los niños se están criando solos. Con las pantallas. Porque ahora los padres como que no quieren envejecer. Hay un doctor que se llama Carlos González que dice, las personas quieren tener hijos y que no se les note que tienen hijos. Ay, pero ese niño sí es tranquilo, pero ese niño no hace nada, ese niño ni habla, ese niño ni molesta. Un robo. Entonces él dice, pero ¿para qué quieres tener hijos si no quieres que se te noten? Simplemente no los tenga. Entonces los chamos se están criando ahorita con esa ausencia ¿dónde se están refugiando? En las pantallas. Así es. ¿Sí? Y nadie está exento. Porque en algún momento tú le ves un gesto al hijo tuyo, una palabra que tú no le enseñaste. ¿Dónde la aprendiste? La aprendieron en el celular. ¿Pero por qué? Porque cada quien está viviendo su propia vida y no están eligiendo ser papás. Cuando tú tienes un hijo, uno de tus roles prioritarios y vitales es ser papá y ser mamá. El problema es, ¿a dónde puede llevar esa ausencia a tu hijo? A lugares que tú ni siquiera te imaginas. Y dice, pero yo no sé por qué mi hijo se metió en esto. Porque estaba buscando pertenencia. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita cuando la escuchaba, me venía a la mente una contraparte a eso, que es aquellos padres que quieren tener hijos perfectos y entonces los sobresaturan de actividades. Entonces, sí, en la mañana el colegio, salen de ahí al fútbol, después van a clase de idiomas, danza, baile. Cuando el niño llega a su casa en las noches, está súper agotado, quizás ni cena, se acuesta a dormir y al día siguiente nuevamente la rutina. Ese niño no está viviendo por la obsesión de algunos padres de querer tener hijos que se acerquen a la perfección. Sabemos que no van a ser perfectos, pero quieren esa perfección y esa saturación de actividades tampoco los deja vivir. Ahora yo digo, pero lo que pasa, disculpa con eso que dicen, lo que pasa es que esos son papás que convierten a sus hijos en parte de su currículum. Es correcto, es así. O sea, mira, mi hijo hace esto, convierten al hijo en parte de su currículum. Es correcto. Sin dejarlo ser niño. No, y más allá de eso, cuando esos niños o esos padres van a lucir, por decir, tomándole la idea a sus hijos. Eso es lucirlo. Para ganar una aceptación dentro de la sociedad. ¿Y cómo quedan los padres que no tienen esos recursos, esas posibilidades? Se sienten, dicen, bueno, lo estoy haciendo bien con mis hijos porque yo no tengo para pagarle una escuela de fútbol, no tengo dinero para piano, inglés, no tengo robótica. el tiempo. Y entonces minimizan su identidad por lo que ven, lo que reflejan esas posturas, porque para mí eso son posturas que se marcan dentro de la sociedad. Pero es que ahí está todo mal, ya desde un principio está todo mal, o sea, en el sentido de que tú estás trasladando tus carencias que probablemente cuando tú eras chamo no tuviste la opción de hacer esto, de hacer aquello y tal, y entonces tú quieres trasladarle eso a tu hijo, no, porque es que yo no tuve la oportunidad de ir a hacer esto, yo no tuve la oportunidad de esto, y cuando vienes a ver tienes un niño que no es niño. Así es. Y piensas que el niño necesita algo que él ni siquiera conoce. Y que nunca lo pidió. Como fue un anhelo tuyo, entonces no, para que él no tenga, eso diría mi abuela, para que no le brinque la mollera. Como decían los abuelos. Eso no quiere decir que no se puedan explorar las habilidades y los dones y talentos que el hijo tenga. Pero ¿cómo exploramos eso? En la convivencia. Correcto. Dejándolo ser, teniendo espacio de convivencia, teniendo espacio de su fluir natural, preguntándole a los docentes, porque a veces hasta lo que el docente te critica en clase de un hijo es su don saltando y revelándose en medio del sistema. Por ejemplo, es que habla mucho, que es comunicador, ¿no? O sea, es que él es defensor y que es abogado, pero es que si yo lo tengo metido en todo y no lo dejo convivir conmigo, ni siquiera voy a poder ser asertivo con padre para elegir cuáles son las actividades extracurriculares que le suman a sus dones, a su talento y a su realización. Entonces, todo es cuestión del equilibrio, de no irnos a los extremos. Así es. Y retomando la pregunta que hiciste al inicio de qué se hace con los que vienen de hogares disfuncionales, que creo que por ahí iniciaste, ¿no? A veces creo que también es un tema de conciencia que vas adquiriendo. Porque definitivamente hasta que no llegues a la adultez o a la madurez, que son dos cosas distintas para mí, pero hablemos de madurez, hasta que no comienzas a madurar,
no haces consciente las cosas que no pueden seguir siendo parte de ti. Porque de una manera, que lo quieras o no, todos esos traumas, esas disfuncionalidades te van a acompañar hasta una etapa de tu vida. Correcto. Pero hay otra etapa donde hay un nivel de conciencia que tú puedes irte alejando de ella, y creo que esa claridad te la da la Biblia, te la da el Espíritu Santo y te la da exponerte a la verdad de Dios. Cuando yo comencé con la pastora, una de las cosas que yo agarré un día y le dije, éramos novios, le dije, mira, tú y yo tenemos la oportunidad de oro, una oportunidad que más nadie tiene. Ella me dice, ¿cuál? Yo vengo de un hogar disfuncional, tú vienes de un hogar disfuncional. ¿Qué significa eso? Que no hay un modelo que copiar. Podemos crear un modelo nuevo. Okay. Entonces, a veces es eso, ese nivel de conciencia, decir, mira, la familia donde yo vengo es un desastre, Claro. y la que tú vienes es un desastre. Quiere decir que todas mis mañas y costumbres, y todas tus mañas y costumbres que nos van a sabotear y van a sabotear la crianza de nuestros hijos, podemos dejarlo a un lado y poder comenzar a construir algo nuevo. Yo creo que por ahí también van los tiros, el nivel de madurez para tomar conciencia. Bueno, y yo cierro con esto, ¿no? Recuerdo que en una mentoría con usted le decía, yo crecí sola porque pues mi mamá tenía que irse a trabajar, mi papá no estaba, y bueno, mi hermano y yo crecimos solos, pues ahí como podíamos. Y eso a mí me generó quizás un problema emocional. Y recuerdo que el pastor me dijo, o sea, es como aplicarle la gracia de Dios, o sea, es como aplicarle la gracia a eso y quitarle como que el enfoque negativo y decir, es que no tenían otra opción. Wow. ¿Qué opción tenía tu mamá o tu papá si tenían que trabajar y salir y no tenían con quién Así dejar? es. Entonces también creo que el nivel de gracia que debemos aplicarle a esas cosas nos hace también salir como que de ese hueco. Así es. Bueno, continuamos acá. Este espacio llega gracias a Aleli Globos y Estile Delicato. Continuamos. Hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo honrar a la familia sin negar el dolor que nos causó? ¿Cómo llegamos a ese punto de padres que nos golpearon, que nos rechazaron, que nos humillaron, o padres ausentes, que también eso causa dolor? ¿Cómo podemos nosotros, o cómo aprendemos a honrarlos? Porque a veces no es una cuestión de que, bueno, sí lo honro. Y yo se lo preguntaba a usted hace unos días. O sea, ¿cómo aprende uno a honrar a unos papás que fueron así? Porque al final es como que, ¿cómo te honro si tú me hiciste tanto daño? No, pero es que es muy sencillo, porque todo parte de definir correctamente qué es la honra. Creo que la mayoría de los conflictos suceden cuando distorsionas qué es la honra. Nadie puede obligar a una persona a amar a su maltratador, pero sí puedes perdonarlo y respetarlo. Wow. Entonces, de ahí ya parte. Hay un escritor colombiano y conferencista que él decía que su mamá era japonesa. Y no, su mamá era colombiana y su papá japonés. Imagínate el choque de cultura, ¿no? Y él comentaba que como buen colombianito japonés, él la manipulaba. No te amo, no te amo. Y ella le decía, no importa, no pasa nada. Su rol no es amarme como hijo, su rol es respetarme. Wow. Mi rol como mamá va a ser amarte. Entonces yo no necesito tu amor, yo te exijo tu respeto. Entonces cuando hablamos de honrar a ese papá o a esa mamá maltratadora, a ese papá o a esa mamá ausente, tiene que ver con saber que la honra allí inicia en dos fases, yo la veo así. El perdón, porque ellas probablemente vinieron de unos padres que le marcaron ese trauma a ellos. Entonces, o no tuvieron, quizás. Entonces yo extiendo ese perdón. Pero lo segundo, entender que te puedo respetar, pero tengo límites. Okay. Te voy a ayudar en lo que necesites, pero tengo límites. Y que capaz que mientras yo voy en mi proceso, entender que honrar no necesariamente significa comunión. Okay. ¿Ves? Entonces voy a estar allí cuando lo necesites, voy a estar allí cuando necesites una medicina, una palabra, voy a respetarte. Como hijo considero que la mejor honra para nuestros padres es ser una persona de integridad, de valores, y que no que cometa los menos errores posibles en su vida. ¿Ves? Tener una vida que los dignifique, que pueda decir ese es hijo mío. Ese es hijo mío. Ese es un nivel de honra. Un orgullo. Claro, porque nadie puede obligar a otra persona a amarla. No, tienes que amarlo porque es tu papá o tu mamá. Tú no conoces la historia detrás.
Lo que sí la Biblia te llama es que tienes que perdonarlo. Y después de perdonarlo, darle el respeto, porque fue el canal que Dios usó para traerte a esta tierra. Entonces, si tú pones la base del perdón y del respeto, el Espíritu Santo puede hacer lo demás. Así es. Así. Brutal. Yo quisiera acotar algo ahí cuando escuchaba su argumento, y hay que tener claro también que no hay una escuela para papás. Cierto. Y el perdón debe partir de la conciencia del hijo, decir, quizás mi papá tuvo traumas, tuvo ausencias, tuvo rupturas, pero él no es culpable. Quizás tuvo que vivirlo, y como decía al principio, no hay una escuela para ser papá o mamá, y yo no puedo juzgar desde esa posición, sino apalancarme en esa postura y perdonar y respetar, porque como bien usted lo decía, gracias a ellos uno vino a este mundo, y eso uno siempre, yo creo que es una honra que es para toda la vida. Sí, hay no me acuerdo ese escritor que dice que Dios no juega los dados. Y él en su libro dice que una de las cosas que yo creo que nos puede ayudar como a perdonar esa parte es que Dios no se equivoca. Entonces necesitaba el ADN de tu papá con el ADN de tu mamá para crearte a ti, con ese ADN y esos rasgos físicos, emocionales, X para un propósito. Entonces es una cuestión como que cuando yo leí eso yo dije, wow, o sea, es que es verdad, Dios no se equivoca. O sea, Él necesitó a mi papá, necesitó a mi mamá, y unirnos así. Bueno, que no son los padres más perfectos, pero es que nadie tampoco lo es. Entonces, a mí eso de verdad que en ese momento para mí fue como liberador. Así. Porque solté, o sea, dices, bueno, tú tendrás, Dios, un propósito en esto y tienes un propósito en mí, porque yo no estoy aquí vacía en este mundo. Algo me trajiste. Así. Algo, así sea fastidiada Antonio, pero me trajiste algo. a darle Vida. entretenimiento a la vida de Antonio, tan Tremendo tranquila y propósito. reposada. Para hacerla entretenida. Entonces, fue increíble esa Sí, parte sí. para mí. Y entender que nosotros vamos a ser la generación de la promesa. Dice la palabra de Dios que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que esta es la generación que Dios está alcanzando, que lo podemos vivir diferente, que lo podemos percibir diferente, que tenemos la apertura de los ojos, porque de verdad las familias pasan y ni cuenta se dan bueno, yo di lo mejor y no me importa, pero nosotros estamos tomando conciencia, estamos tratando estos temas, es porque Dios quiere que nuestra generación se críe en otra plataforma emocional y mental, y enseñarles a ellos a respetar. Hay un caso recientemente en donde, bueno, eso lo veo mucho, me ha pasado mucho en mi rol pastoral, en donde cuando las personas pelean con sus padres y se llevan mal con sus padres, por lo mejor que lo hagan con sus hijos, lo cultivan de sus hijos, deshonra. Sí, por ejemplo, esta mujer, tiene muy mala relación con su mamá y la grita y la maltrata y se venga a través del maltrato actualmente de su mamá. Y aunque ella fue una madre presente para su hija la maltrata a ella también. Porque es la ley de la siembra y la cosecha, y lo que decíamos en el corte comercial, que tus hijos van a imitar tus acciones. La hija no está tomando conciencia, lo que pasa es que mi abuela ha sido mala con mi mamá. La hija está diciendo, así se tratan a las mamás. Entonces, el cultivar la honra, el sembrar la honra, va a producir que nuestros hijos entiendan, así, o sea, a los padres se honran, a los padres se respetan, se ponen límites sanos, sabemos cuándo tomar distancia, cuándo callar, y los hijos van a aprender por consecuencia. Entonces, bueno, eso es ahí muy importante porque es la cosecha que estamos preparando para el futuro. Y que mientras ustedes hablaban, recordé lo que dice la Biblia. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tenga largura de años. No dice honra si se lo merecen. Exacto. Honra si fueron buenos padres. Dice honralos. No por ellos, sino por ti. Es un nivel de conciencia. Es como el perdón. Tú no los perdonas por ellos, sino por ti mismo. Así. Igual es la honra. Qué bueno este tema. Eso es como cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, va todo como enlazado. Por eso ahí. son los dos mandamientos, el amor. El amor. El vínculo perfecto. Pero yo pienso que el amor no debe cegarnos. O sea, siempre he aprendido como que los límites son necesarios para que una relación también pueda ser próspera.
Total. O sea, próspera en el intercambio de sentimientos, en tu paz. Y no sé, pastor, corríjame, si de repente poner límites es necesario, pero también ayuda a mi parte emocional. O sea, como que yo pongo un límite, por decir, con Antonio, pero es que eso también a mí me da paz y puedo darte algo mejor de lo que probablemente antes te estaba dando. Total. Es que hay límites en la vida que están diseñados para preservarte. Es como cuando tú vas en el carro en la autopista y te dicen son 120 kilómetros por hora. Parece un límite, pero te está preservando. Entonces, pero no es egoísmo. No, es preservación. Claro. Y uno también tiene que saber cuando hay límites que no son sanos, sino que son la excusa para no cambiar. Okay. Porque muchas veces ponemos y decimos, no, es que hasta aquí yo llego. Y es que realmente no quieres cambiar, no quieres extenderte, no quieres dejar que Dios te procese, porque Jesús en su amor desmedido no puso límites, Él fue hasta la cruz. ¿Ves? Entonces hay situaciones en la vida que tú vas a tener que decir, necesito romper mis límites, necesito romper esa fortaleza que tengo, porque a veces ponemos límites por no entender el diseño del otro. También. ¿Ve? Hablemos de las parejas. ¿Cuántas veces tú no puedes decir, es que ya estoy hasta aquí, porque Antonio siempre deja la luz del cuarto encendida? Así ya fuera la mesa. ¿Ves? Pero es diseño. Tu diseño es distinto. Entonces, a veces el amor también es flexibilizar el límite por causa de la convivencia. Okay. Es un equilibrio de dos manos. Saber cuáles límites me están preservando, ¿Y cuál? pero cuáles límites están impidiendo que salga una mejor versión de mí. Sí. Bien, ahora nos surge una pregunta, ¿no? Hemos venido hablando de lo que es la familia en la formación de la identidad. Y cómo podemos nosotros evitar que se puedan repetir patrones de manera inconsciente. O sea, yo me formé en un hogar y quizás yo soy relajado, no le presto atención a las cosas, pero sin querer, cuando voy a mi nuevo hogar, le quiero inculcar de manera inconsciente lo que ya yo traigo como un patrón. ¿Cómo evitar eso? Cuando ese patrón pudiese llegar a decir que es nocivo para mis hijos, simplemente por repetirlo sin darme cuenta, porque a veces eso, como quien dice por allí, la costumbre se hace norma, la norma se hace ley, entonces ya uno viene con esa formación y sin querer le deja esa herencia a los hijos. ¿Qué puede? Qué pregunta tan interesante. Mira, yo creo que parte de entender que los que viven en tu casa muchas veces no son tus enemigos. Y que te hagan un llamado de atención de algo que de repente está desarticulando, generando inestabilidad en la casa, no están atacando a tu persona. Están hablando de una costumbre. Vamos a tratar de aterrizarlo. Para aterrizarlo. Muchas veces, por ejemplo, la pareja. Cuando la pareja viene y comienzan a vivir juntos, los dos traen sus mañas y sus cosas. Todos nosotros necesitamos un tercer ojo. Nadie, por lo general, piensa que está loco. Todos pensamos que el loco es otro. Así es. Y todos partimos de que la manera en la que yo concibo la vida es la correcta. Y que los demás están equivocados. Pero yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos ese tercer ojo y que nos diga, mira, esto creo que puedes hacerlo distinto. No necesariamente significa que está mal, significa que puedes hacerlo distinto, y hacerlo distinto siempre va a ser una opción positiva. ¿Por qué? Porque te hablo de nosotros. Yo puedo, a todas las cosas que ella me dice que lo puedo hacer distinto, comenzar a pensar, no le agrado. ¿Para qué está conmigo entonces? Wow. Si nada de mí lo soporta, ¿para qué esto? O sentarme con un nivel de madurez y decir, es una invitación a hacerlo distinto. Exacto. Entonces parte de un nivel de conciencia y de identidad. Saber quién soy. Y saber que me conoció con mis manos y ella agarró su loco. Entonces como ella agarró su loco, así como le vino, entender que sí, me ama, me respeta, pero es una invitación a hacerlo distinto. Entonces, cuando traen sus mañas, acepten el tener un tercer ojo.
Si entre la pareja es irreconciliable, un mentor, alguien que te ayude, ¿sabes? Que tenga esa voz neutral que tú respetes, porque al final no se trata si lo estoy haciendo mal o si lo estoy haciendo bien. Siempre va a ser una invitación a hacerlo diferente. Y allí es donde se enriquece, ¿no? Sí. También pienso que nosotros traemos nuestros chukis, nuestros demonios internos, que como dice Antonio, estábamos tranquilitos, vamos a una nueva familia y de repente empiezan a brotar conductas que dijimos incluso que nunca íbamos a repetir. Por ejemplo, mi papá era muy fuerte y a veces era iracundo. Y luego me descubrí a mí misma siendo iracunda en mi crianza. Wow. En mi crianza hacia mis hijos. O sea, agresiva. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, fue tan fuerte confrontarme con eso de que yo pensaba que no estaba en mí, algo que yo no quería repetir, pero que me fluía de manera natural. Entonces, analizar esas conductas que se nos están haciendo natural y ver, o sea, ¿esto es lo que yo quiero construir o simplemente es una réplica de que lo aprendí a hacer así? Simplemente aprendí a ponerme autoridad así, a asustarlos, a veces me funciona, a veces, perdona, Dios mío, pero, o sea, llega un momento que son tan fuertes porque somos líderes los dos y los niños nos salieron el doble de liderazgo. Todo lo cuestión, entonces llega un momento que ya en la noche, ya yo me pongo la peluca, cansada, ya claro. me pongo la cabeza chuki, todo. Pero una cosa es una cuestión de un día y otra cosa es que sea una variable y una constante. Entonces también es identificar esas cosas. O sea, esta conducta realmente yo la quiero repetir o necesito trabajar. Lo otro, no te deshaces de la conducta ni del patrón de un día a otro. Empieza por verla, luego por concientizarla, luego por reprimirla, llevarla a Dios, orar en contra de eso. Tienes tus picos. Hasta que neutralizas eso e integras una nueva forma, porque es lo otro, nosotros no podemos romper un patrón sin integrar uno nuevo. Ok, esto yo lo aplico porque esto me funciona en esta área, esta es la respuesta que yo doy. ¿Cuáles otras respuestas tengo para ensayarlas y ver cuál me funciona? Porque si no quedo en un vacío. Entonces, es todo un trabajo tan interesante que podemos hacer para ir mejorando y para también dejarle a ellos un legado de diferente. Hay algo que aprendí con mi esposo que él decía, porque estaba siempre en el lema de que, bueno, que cada niño coja su camino y su legado. Entonces, un día yo le decía, bueno, porque yo venía con esa mentalidad de libertad, y yo decía, bueno, si ellos quieren hacer algo, que lo hagan. Y él me decía, no tiene sentido que ellos tengan que volver a pasar por lo que nosotros pasamos y que empiecen de cero. Es verdad. Nuestro 100 tiene que ser su 0. Entonces, entendí que no puede ser que mi hijo o mi hija necesiten luchar con las mismas luchas que yo tuve. O sea, yo tengo que superar esto. Yo tengo que superar este vicio, esta respuesta, esta actitud, este dolor, esta herida, porque si no, yo voy a dejárselo, resuélvelo tú. Lo de él más lo que yo no superé. Más los Mi de atrás. 100 es su 0. Entonces es un desafío para nosotros como padres y para todos los padres que nos están escuchando y todas las familias, es decir, wow, necesitamos superar esto porque ellos necesitan tener su propia libertad en sus propias batallas y no cargar con la carga pesada que nos ha tocado a nosotros. Los de ellos, los de nosotros. Y entonces, bueno, nos tocó doble. Vamos a hacerlo. Creo que lo podemos lograr. Fíjese que Ezequiel 18:20, voy a llevarlo aquí a acotación, dice, la persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, Wow. ni el padre con la del hijo. Wow. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. La voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. O sea, hasta es bíblico. Claro. Entonces eso, creo que es la aceptación y la conciencia. Así es. Bueno, ahora vamos con nuestra cajita de preguntas que hicimos por las redes sociales antes de grabar este podcast y tenemos una que nos hicieron que dice, ¿qué hago si mi familia fue el lugar donde más me hirieron? Mira, no, si la persona, voy a partir porque es una pregunta con muchas aristas, supongamos que es una persona que ya tiene su hogar, que ya tiene su esposo, entender que por algo la Biblia dice dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjate, dice que hay un corte y es entender, y creo que esto nos cuesta muchísimo los latinos por la malformación del concepto de familia, que una vez que ya yo me casé con ella, mi mamá, mi papá, mis hermanos, ya no son mi familia, son mis parientes. Wow. Que ahora mi familia es la que yo constituí con ella y los hijos que tenemos a partir de ella. ¿Ves? Porque allí muchos
es donde cometen el error, inclusive de poner las voces de los parientes por encima de su pareja. Wow. La voz de los parientes por encima de la voz de su hijo. Y al final los parientes se van a seguir haciendo su vida. Pero la familia, el núcleo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué hago si mi familia fue el lugar donde más me hirieron? Entender que Dios no se equivoca. Que por algo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un dejar que no tiene que ver con no respetarlo, no visitarlo, no ayudarlo cuando lo necesiten. Es entender que ya tu vínculo más fuerte no está donde tú te criaste o donde te estabas formando, estás en lo que tú estás formando. Exacto. O sea, para mí allí está el gol. O sea, no es que ellos van a venir a dominar tu familia. No, porque son tus parientes. Es que ese es el punto. Ya se convierten en tu parentela. Ok. ¿Ves? Lo que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Y mira lo que le dice, y de tu parentela, no le dijo de tu familia. ¿Por qué no le dijo de su familia? Porque Sara era su familia. Si Dios le hubiese dicho, sal de tu familia, tendría que haber dejado a su esposa. Porque su familia ahora era su esposa. Ustedes son la familia. Nosotros somos la familia. Antonio, José, los niños nuestros son la familia. Los demás son los parientes. Entonces es volver al enfoque bíblico, porque yo creo que una de las cosas que más daño nos ha hecho y por la cual las personas terminan hiriéndose y que te hieran es un suceso. Permanecer herido es una decisión. Porque no podemos evitar que nos hieran, pero eso es un suceso. Mantenerte herido ya es tu decisión. Así es. Entonces es entender eso, que la verdad bíblica está por encima de nuestros sentimientos y culturas aprendidas. Entonces, si te hirieron, cree que Dios puede darte la oportunidad de iniciar de cero y de construir una familia donde esas cosas que te hicieron a ti no se posterguen a tu siguiente generación. Wow, me encanta. Qué genial esa pregunta y esa respuesta. Vamos con la segunda. ¿Dios puede sanar heridas de la infancia? Dios nos da una nueva vida cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos invita a un nuevo nacimiento, o sea, va a ser algo nuevo. Y yo he sido testigo de eso cuando empezó a caminar con Jesús y siento que todo es como nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros venimos arrastrando lo viejo. O sea, tenemos una nueva vida, pero llevamos a cuestas las heridas del pasado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque que Dios te muestre una herida no quiere decir que esa herida pueda dañarte. Está allí, es una carga que vienes arrastrando, solamente lo que Dios quiere es que la identifiques para que la puedas soltar en el camino. Entonces imagínate tú que tienes una nueva vida, eres una nueva persona, pero vas arrastrando muchos saquitos, y lo que yo he vivido es que Dios en su momento me ha ido mostrando las heridas que tengo que ir dejando en el camino. Entonces, por ejemplo, en una oportunidad vi una y o sea, fue para mí tan confrontador porque no me había dado cuenta que eso me estaba acompañando en áreas de mi vida. Pero sé que cuando Dios me la mostró es porque veía que yo tenía la capacidad de soltar y confiar en Él esa herida. Cuando yo llego a mi relación de noviazgo, yo vengo con la herida de que mi papá fue un hombre muy mujeriego y muy picaflor y todo aquello, y yo tenía la herida de esa inestabilidad emocional que mi papá, yo pude ver que le daba a mi mamá, y yo era muy celosa, y yo le hacía unos shows a él como novia, horrible, o sea, de verdad, yo le hacía muchos shows, él estaba en el mundo del comercio, lógicamente, ustedes saben, el mundo del comercio, los comerciantes, las mujeres, o sea, y él sin querer, o sea, o queriendo, no sé, o sea, siempre, pero era una inseguridad, o sea, la herida de la inseguridad, la herida del abandono, la herida de la deslealtad, yo la cargaba. Y recuerdo una vez que yo tuve una discusión con él me dijo, vámonos a pasear. Y yo no quiero pasear, vamos, no importa, no me hables. Y empezamos a ir a una playa que a mí me gusta, que es lejos, en el estado de Aragua, Puerto Cruz. Y en el camino, Dios empezaba a hablar a mi corazón, porque Dios habla a tu corazón como un pensamiento fuerte, y Dios me decía, perdón por todos los hombres que me debieron representar en tu vida y no lo hicieron. Wow. Perdón por la deslealtad de tu padre, perdón por las conductas que a lo mejor viste también de tu hermano, de tus cuñados, o sea, la figura de los hombres eran traidores. Yo no soy así. Y ese día me dijo, y si tú confías en mí, yo te prometo que yo nunca voy a permitir que más nadie dañe tu corazón.
Y ese día yo entendí que yo tenía que era confiar en Dios. Y Dios se iba a encargar de él, de mi matrimonio, de lo que viniera. Y ese día solté esa inseguridad porque entendí que mi Dios era leal. Que Dios sí es leal, que mi padre, que la figura masculina que se genera de Dios es leal. Y ya entonces pude confiar en Dios. Y al confiar en Dios pude confiar en Él. Y soltar todas mis cargas. Y ya no soy una persona celópata ni insegura. Y más en este llamado en donde nosotros tenemos que cuidar a tanta gente y nos debemos a las almas, a las personas. Entonces era necesario sanar eso. Y así progresivamente sí te sana. Eres una nueva criatura, pero vas viendo esas cosas y como cuando Dios dice, ya puedes soltar esto, ya se te puede revelar esto. Porque yo pienso que la sanidad de Dios tiene que ser progresiva, porque si no es como cuando un cáncer tú quieres extraerlo todo, no puedes. Tienes que hacer exámenes, hacer una quimio, después tratarla, pero ya hay una nueva vida para ti. Deja que Dios te procese. Increíble. Con esa conclusión que usted dio de esa respuesta, respondimos todas las demás. Ah, buenísimo. Para concluir, ha sido un tiempo muy enriquecedor, de verdad que sí, y tanto para nosotros, para mí, más que, yo creo que más para mí que Antonio. ¿Qué ocurre cuando una persona descubre a Dios como Padre? Su vida cambia. Su vida cambia porque la figura del padre es muy importante en la vida de cada ser humano. Cuando tú haces ministerios penitenciarios, las misiones que se hacen dentro de la cárcel, hay una característica abrumadora, pero una estadística, Antonio, abrumadora, y es que todos los presos, delincuentes o no, tienen mamá. Pero más del 95% no tienen papá. Y cuando esa ausencia del padre es tan marcada tanto en las mujeres como en los hombres, porque las mujeres terminan buscando relaciones que no deben, el hombre crece sin carácter, sin responsabilidad. Cuando Dios se nos revela nuestra vida, como ese papá que siempre está, como ese padre que aún desde la eternidad fue el que permitió que viniéramos a este mundo, todos los vacíos, todos los traumas, todas las cosas que pudiste haber atravesado, comienzan a ser sanadas. Y mi invitación es a todas esas personas que quizás siguen con esos vacíos o no se les ha revelado a Dios como Padre. Hay un solo camino para que eso suceda, y es conocer a Jesucristo. Así es tener una relación con Jesús, porque Jesús es el único camino que existe al Padre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fíjate que en una sociedad donde la gente dice que hay muchos caminos, Jesucristo dijo hace más de 2000 años, yo soy el camino. En una sociedad donde dice que cada quien tiene su verdad, Jesús dijo, no, yo soy la verdad. Y después terminó diciendo, y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de mí. Y es solo a través de una oración. Yo me crié sin la figura de mi papá. Mi papá nunca vio por mí. Fue una noche de pasión, una noche loca. Tuve un abuelo maravilloso que Dios lo usó para preservarme, pero fue mi abuelo, no era mi papá. Así es. Pero a los 18 años, cuando tengo un encuentro con Dios, todos los faltantes que pudieron haber en mi vida, Él los fue llenando. Y es una invitación que no te podemos dar un marco teórico, o a los que nos están viendo para que lo entiendan conceptualmente, tienen que vivirlo. Es así. Así es. Es así. Y yo quiero, es bíblico. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Abba Padre. Hermoso. Así es. Pastor y pastora amada, sí nos gustaría que, una vez más, yo sé que estamos en sus oraciones todos los días, pero que orara por nosotros como familia, como pareja. Bueno, Antonio y yo, gracias a Dios, tenemos una muy bonita y increíble y bendecida relación, pero sí me gustaría que orara por nosotros. Pues. Claro que sí. Me encanta como tú oras. Sí. Y tú cierras. Padre, te damos las gracias por esta pareja. Te pedimos que los bendigas aún más, que los hagas crecer, aumentar, ensancharse y extenderse, Padre amado, que les sigas dando sabiduría para criar a su hijo y para todos los asuntos que les deja conquistar, Padre amado. Quiero pedirte porque este podcast vaya a los niveles que tú necesitas que ellos impacten a otras vidas, a otras parejas, a otras personas,
y que los hagas aún ser más grandes, 10 veces más Amén. de lo que son hoy en esta temporada, Padre amado. Engrandece su nombre para que te puedan dar la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Padre, y bendícelos. Ábrele todas las puertas que tienes para ellos en este tiempo. Dale gracia, dale favor. Provéele todo lo que le falte. Amén. Y haz que cada día, Señor, su vida como esposos, su vida como padres y su vida como hijos tuyos, Señor, vaya creciendo cada día más. Nosotros los bendecimos, Señor, y te pedimos que ellos siempre sean una voz y no un eco. Así es, Señor. Que ellos sean una voz que toquen corazones y no un eco vacío que no llegue a ningún lado. Gracias por sus vidas, por su amistad, por su Así amor, es, Padre Señor. Santo. En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús. Jesús. Amén, Amén, amén y y amén. amén. Ay, gracias. Bueno, despedimos este maravilloso podcast. Les voy a dejar en la pantalla las redes sociales para que por favor nos sigas, suscríbete para que no te pierdas el resto de los episodios, y también le vamos a dejar las redes sociales de nuestros pastores, @tupastora_Mary, @tupastorJosepher y @IJC Global, y hacerte la invitación de que si tú quieres vivir esta experiencia de fe, de gracia, de comunidad y de amor, puedas venir a este lugar increíble que sabemos que te lo tenemos para ti. Tenemos todo para ti, todo eso que tú estás buscando, aquí te lo vamos a dar. Así es. Estamos en el Centro Plaza de Altamira, piso 7, Torre S, y JC Global. Así que te esperamos. Bye. Somos IJC Global. No es solo un sitio al que asistes, es sentirte parte de algo mucho más grande, un lugar diseñado para ti. Es para quienes buscan desarrollar una sana espiritualidad y encontrar una comunidad que te impulse de manera positiva. Aquí construirás la vida plena que siempre has estado buscando. Nuestras experiencias están cargadas de alegría, música, fe, palabra de Dios y amistad genuina. Porque ser parte de nosotros es ser parte del cambio que este mundo necesita. Contáctanos y vive la próxima experiencia IJC Global.